Pues hoy seguimos estudiando los medios de santificación. Estamos en la parte práctica de cómo crecer en la santidad. Primeramente hablando, ¿cómo vamos a crecer en la santidad? Que no caigan en el error de los pelagianos, que ponían todo el énfasis sobre su voluntad, el esfuerzo humano. Porque la santidad consiste en ¿qué? La participación en la vida de Cristo. Y fundamentalmente somos más pasivos que activos, ¿no? En este respecto, ¿no? De recibir primeramente la gracia que nos hace santos. Entonces la cuestión es cómo crecer en esta participación, cómo recibir más. Entonces hablamos primeramente entonces de la recepción, que son las fuentes de donde podemos sacar la gracia santificante. Luego vamos a hablar de las virtudes, cómo hacer nuestra parte, bajo la influencia de la gracia y los dones del Espíritu Santo, pero cómo cooperar con la gracia santificante y practicar las virtudes. Entonces, hablamos primeramente entonces qué son las fuentes de gracia. Son los sacramentos. Muy bien, los sacramentos. Excelente. Entonces, los sacramentos. Primero el bautismo, ¿verdad? Que nos da esa participación en la vida divina, ¿no? Nacemos de nuevo como hijos de Dios, partícipes de la divina naturaleza. Pero ¿cuántas veces puede uno recibir el bautismo? Una sola vez, exactamente. Entonces, podemos renovar nuestras promesas del bautismo a menudo, ¿verdad? Sí. Y eso ayuda mucho para excitar más fervor en el alma, en la voluntad de servir a Dios. Pero ¿cuáles son los sacramentos que podemos recibir con frecuencia? La comunión, la penitencia, la Santa Comunión y la absolución, la confesión. Es parte de la penitencia. Bien. Los función no más en las enfermedades graves, ¿no? Puede suceder que uno los reciba más de una vez en la vida. O igual como el matrimonio, ¿no? Si muere la esposa, si la matas, puedes casarte. Después de la absolución, lo vuelves a hacer. Para crecer en santidad, digo, ¿no? Recibir el sacramento de vez. No, pero y la cosa de esos sacramentos, del bautismo, de la confirmación, del orden sacerdotal, que imprimen un carácter, un sigilum, un sello, digamos, en el alma. Esos son efectos permanentes. Si pudiéramos ver al alma bautizada, aunque estuviera en pecado mortal, sin embargo, podríamos ver todavía esta marca, el carácter, ¿no? O como dicen comúnmente, un sello, carácter, sello en su imprime carácter. Ajá, un carácter indeleble, ¿no? Que dura para siempre. Y es como un satélite para recibir las gracias según su estado. El bautismo, el carácter del bautismo, nos da el derecho y posibilidad de ofrecer sacrificio a Dios en la misa. Y de confirmación, de defender la fe. El orden sacerdotal también para dirigir pues, la feligresía al cielo. Y en el matrimonio, aunque no es carácter permanente, porque termina con la muerte, no es eterno, ¿no? Entonces sí hay salida. Sin embargo, es un estado permanente. Decimos en la gracia del matrimonio, reciben los esposos en cada momento de su matrimonio. Más cocinando, trabajando, haciendo amor, pues crecen en gracia, según su estado, ¿no? Y reciben las gracias para cumplir con hasta los pormenores, bien y de manera santa, ¿verdad? Y tenemos el ejemplo de San José y María Santísima, ¿no? Que cumplieron con las cosas más ordinarias de la casa, de trabajar, de limpiar la casa, cocinar, pero sí eran los santos más altos en el cielo, ¿no? Entonces también es un sacramento que transforma y da gracia para dar ese testimonio entre del amor de Cristo y su iglesia, ¿no? Ese amor de sacrificio, ¿no? Bien. Entonces, pero los que podemos recibir con frecuencia
son los sacramentos de la penitencia y la Sagrada Eucaristía. Entonces, el sacramento de la penitencia, dijimos, tal vez no lo supieron, pero el sacramento de la penitencia, de la confesión, no es solamente para borrar los pecados mortales, para poder comulgar. No solamente tiene esta función, digamos, negativa, es muy positivamente, pero como remover o quitar los obstáculos que son los pecados, ¿no? Sino para comunicar gracia al alma y hacernos crecer en las virtudes infusas, la gracia santificante. Entonces, y terminó dándonos la recomendación de confesarnos con frecuencia. San Padre Pío recomendaba que sus penitentes se confesaran cada semana. Cada semana, yo me confieso cada semana para no tener pecados mortales, ¿no? Para que no crezcan las hierbas del pasto, ¿no? O cada 15 días para poder recibir las indulgencias plenarias que uno puede recibir, ¿no? Cada vez que comulgue, habiéndose confesado 8 días antes o después. O sea, cada 15 basta para todo ese tiempo. O cada mes a lo menos, ¿no? Cumpliendo con las promesas de salvación que nos dieron nuestro Señor y Nuestra Señora, comulgando y confesándonos los primeros viernes y primeros sábados del mes, ¿no? Pero más de un mes, pues, peligroso, ¿no? Bien, digo, ¿cuántas veces se baña una persona? Ojalá una vez a la semana. ¿Nunca? Diario. Diario. Bueno, entonces sí. Entonces, el consejo más importante fue de renovar de nuestra parte, para no hacer la confesión nomás por rutina, es hacer la confesión cada vez con más compunción, con más contrición, más arrepentimiento, más dolor por nuestros pecados. Si falta todo sentido de arrepentimiento, es nomás por rutina, sería inválida la confesión. Entonces, con más, y dice, aunque hemos caído en pecado mortal, podemos recuperar la gracia y méritos y nivel de virtud según el nivel de nuestro arrepentimiento. Puede ser que, como David, ¿no? Andaba bien, pero con cierta soberbia, ¿no? Y cierta lujuria, con tantas mujeres, ¿no? Que tenían tantas esposas y concubinas, ¿no? De modo que Dios le permitió caer, ¿no? Según su providencia. Cuando él subió al techo y estaba viendo a su vecina bañándose, y se encendió de lujuria y pidió que viniera, se acostó con ella, luego mató a su esposo, y luego perdió al niño como castigo de Dios también. Pero nos escribió el miserere para recitarlo cada día de la vida, ¿no? Expresa de la forma más profunda los motivos de arrepentimiento, ¿no? De nuestros, que fuimos concebidos en pecado, ¿no? Empieza, ¿verdad? Entonces, verdaderamente conocer, y luego vemos al David converso, digamos, al fin de su vida, mucho más santo que era antes. Aunque sí estaba sirviendo al Señor, ahora tiene una humildad. Aunque es rey, cuando lo expulsan de la ciudad, y uno sale a insultarle, tirar piedras hacia él, lo permite. Lo acepta como castigo por sus pecados, ¿no? Entonces eso fue uno de los consejos para crecer en este espíritu de compulsión, ¿no? De siempre meditar y para aguantar los sacrificios e injusticias de la vida. Primeramente las he merecido. ¿Quién soy yo de quejarme? Si he merecido el infierno eterno por un solo pecado mortal. Tal vez pues tiene más de uno, ¿no? En la vida. Yo no, pero ustedes también. Entonces, pensar así, ¿no? Entonces, soy pecador, lo he merecido. Y qué bien que tenga chance de hacer la reparación de mis pecados aquí, en esta vida, ¿no? Y no en la vida venidera, en el infierno o en el purgatorio, ¿no?
Entonces hay que... Y podemos salvar a muchas almas también por nuestros sufrimientos, ¿no? Bien, estamos ahora entonces en la parte de la Sagrada Eucaristía. Mencionamos que hay muchos títulos, ¿verdad? La Santa Comunión, la Sagrada Eucaristía, la Sagrada Hostia, Viático. Pero mi favorito, digamos, o lo que contiene más a veces, es el Santísimo Sacramento. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué no logramos así?